Hola, buenas tardes, maestro. Mi nombre es Santiago Montesinos Agustín y junto a mi compañero Nicolás Pimentel de la Fuente vamos a hablar de los algoritmos de diagrama de flujo y códigos. Pues empecemos. A mí me tocaron características de los algoritmos que se llevan en 4 pasos o orden, como lo quieran decir. El primero es precisión. Una de las principales características de un algoritmo es la precisión, es decir, se debe brindar el orden de los pasos que se debe realizar para poder llegar al resultado final. Es finito. Contiene un número específico de pasos concretos. Ofrece una solución determinada para la situación o problema planteado. Definido en el mismo lugar o algoritmo debe dar el mismo resultado al recibir la misma entrada. De ahí sería eficaz. Son objetos no tienen ambigüedad. Ordenados presentan una consecuencia clara para poder llegar a una solución. Finito contiene un número específico de pasos. Concretos ofrece una solución determinada para la situación o problema planteado. Le sería independiente del lenguaje. Se expresa pero no son independientes de la computadora que los ejecuta. Los algoritmos son una consecuencia de pasos lógicos que se resuelve un problema y puede ser implementados en diferentes lenguajes de programación. De ahí seguir, ahí me tocó clasificación de algoritmos. Ahí también se lleva a 4 pasos. El primero es conjunto de instrucciones que toma un arreglo o lista, como entrada y organización de elementos y un ordenamiento particular. Las ordenaciones suelen ser numéricas o formas de ordenamiento alfabético o pueden ser ordenadas ascendente a z, coma o 9 o desordenadamente ZA 90. De ahí seguiría búsqueda. Pues la función es la forma en la que buscan un elemento dentro de una estructura de datos. Algunos ejemplos de algoritmos de búsqueda son búsqueda lineal o consecuencia, búsqueda binaria, búsqueda de interpretación, búsqueda por comparación, dependiendo del tipo. De ahí seguiría datos estructurales. Pues los algoritmos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios como el sistema de computación requeridos a la consecuencia de pasos estructurales de datos que se pueden clasificar según su lineal homogeneidad y si son estática o dinámica. De ahí seguiría grafos. Los algoritmos de grafos se pueden clasificar según su tipo, como los algoritmos de recorrido de grafo o según el grafo que se aplica, como los grafos cíclicos o acíclicos. De ahí me tocó símbolo de diagrama de flujo, pues óvalos. Bueno, yo vi que los que más se usan son 6. Primero sería óvalo, símbolo de terminal. Etiqueta siempre ese símbolo de diagrama de flujo, claramente como inicio o fin para definir los límites de todo proceso. Organizados de los espectadores pueden identificar fácilmente dónde comienza y dónde concluye el flujo de trabajo, pues es un inicio-fin. Representar el inicio y fin puede ir el inicio y fin, no puede ir en otro lado. Le seguiría rectángulo, símbolo de proceso. Este símbolo de proceso describe tareas, acciones o operaciones específicamente dentro del proceso proporcionado, desarrollado que acá lo que ocurre en cada fase. En este símbolo más utilizado y forma nuclear de la mayoría de organismos. Pues rectángulo, pues acá está. Pues como bien dicho, dice operaciones o acciones específicas, lleva operaciones adentro, como se puede sacar en la altura de un triángulo, es por decir. Ya seguiría diamante. Pues acá no aparece, pero diamante es símbolo de decisión. Añadido donde se plantea una pregunta que conduzca a diferentes resultados para indicar un proceso de decisiones dentro de un proceso. De diamante debe seguir ramas basadas en los posibles resultados. Por ejemplo, si no, si o verdad falso. Etiquete claramente cada rama para guiar el flujo de toma de decisiones. Mentira, acá
bien dicho, pues yo así o no, acá en derecha o izquierda abajo, sí o no, ahí puedes poner este mm, lo que vaya a poner. Ya seguiría para le logramos símbolo de entrada y salida que se encuentra acá. Utilice este símbolo para ilustrar los puntos de los que se introduce datos o produce resultados en esencia para visualizar el flujo de datos en procesos que implican la interacción de usuarios de salida al sistema. Pues bien dicho tiene entrada y salida de datos y de ahí es flecha de línea de flujo. Acá no aparece, pero las flechas consideradas como líneas de vida de su diagrama de flujo es guía de espectadores a través de procesos conectados, símbolos y muestra de hecho. Te aseguro que esté colocado claramente y evite cruzar líneas para mantener que pues las líneas bien dicho son para unir los símbolos. Cuando acá pone inicio y fin, acá van la línea. Y acá pues poner procesador y pones otra línea también para poner decisiones para poner sí o no. Y por último, pues ese símbolo de documentos. Pues este es el símbolo para ilustrar donde se crea, revisa o utiliza los documentos de proceso ayudando a seguir el flujo. Pues acá no aparece, pero es como un, un rectángulo con una línea chueca acá. Y pues eso es el símbolo de los documentos. Y conecta diferentes partes del diagrama de flujo, pues este también conecta. Y por último, pues a mí me tocó ejemplos cuantitativos. Pues los ejemplos de variables cuantitativas son características o cualidades que se pueden medirse y se expresan con palabras, como el color de cabello, el deporte favorito, el género, el lugar de nacimiento o el país de nacimiento, dependiendo de donde esté. Como bien dicho acá, estadística de sistema en una boda de los 200 invitados de una boda, de los 200 invitados de una boda. 180 asistieron al evento, lo representan en un 90%, o sea que el 10% no asistió. Y acá así se explica. Y pues esto, y pues a continuación seguiría mi compañero Nicolás de la Fuente para decir su parte. Muchas gracias, profe. Hola, mi nombre es Nicolás Pimentel de la Fuente y les vengo a hablar sobre conceptos fundamentales, sobre problemas, algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Empecemos con problemas. Un problema es una situación que requiere una solución. Los problemas pueden ser simples o complejos y se lleva en cuatro partes. La primera es análisis, proceso de descomponer un problema en partes más pequeñas para entender mejor. Después es diseño, creación de una solución lógica para un problema. Después implementación, traducción de la solución en un código. Y por último, pruebas, verificación de la solución para asegurarse de que funcione correctamente. Después vamos con algoritmos, que se lleva en cuatro partes y también un algoritmo es un conjunto de instrucciones detalladas para resolver un problema. Y se lleva en cuatro partes. Primero, la secuencia, orden de que se ejecuta las instrucciones de un algoritmo. Y después va condicionales, decisiones que se toman según condiciones específicas, sí o no. Después, ciclos, repetición de instrucciones for, while y do while. Y por último, funciones, bloques de código reutilizables. Después vamos con diagramas de flujo. Son representaciones gráficas de un algoritmo mostrando el flujo de información y de las operaciones. Y se lleva en tres partes. La primera es simbolismo, uso de símbolos para representar un proceso y decisiones de un diagrama de flujo. Después flujo, secuencia lógica de las acciones de un diagrama de flujo. Y por último, las decisiones. Punto de bifurcación que depende de condiciones en un diagrama de flujo. Y ya por último es el pseudocódigo. El pseudocódigo es una representación simbólica y simplificada de un algoritmo o un programa de computadora.
que utiliza una estructura y lenguaje similar de un lenguaje de programación real, pero sin seguir las reglas sintácticas y semánticas es- estrictas del lenguaje específico. El pseudocódigo incluye elementos como variables y asignaciones, condiciones sí o no, funciones y procedimientos, operaciones aritméticas y lógicas. Después vamos con técnicas de elaboración. Se refieren específicamente a las etapas del proceso de resolución de un problema y diseño de algoritmos e informática. Estas técnicas son análisis del problema, diseño del algoritmo, representación gráfica y pseudocódigo. Análisis del problema es identificar y comprender el problema. Sus requisitos son restricciones. Después vamos con diseño del algoritmo. Crear una solución lógica y detallada para resolver el problema. Después vamos con representación gráfica. Utilizar diagramas de flujo gráficos o otros métodos visuales para representar el algoritmo y su funcionamiento. Y por último, escribir el algoritmo en un lenguaje simbólico simplificable similar en un lenguaje de programación, pero sin seguir las reglas sintácticas. Estas técnicas de elaboración son fundamentales en el proceso de resolución de problemas y diseño de algoritmos en informática. Y después vamos con usos de algoritmos de procesamiento de datos, toma de decisiones, automatización e inteligencia artificial. Empezamos con procesamiento de datos. Pues, procesos de procesamiento de datos son tres partes. Primero, análisis de datos, algoritmos de estadística minera de datos y aprendizaje automático para analizar y extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos. Después, procesamiento de imágenes y video, algoritmos para comprimir, transformar y analizar imágenes y video. Y por último, reconocimiento de patrones, algoritmos para identificar patrones en datos como reconocimiento de voz, texto y objetos. Después vamos con toma de decisiones, que son igual tres partes. La primera es sistema de recomendación, algoritmos que surgen por productos o servicios basados en preferencias y comportamientos del usuario. Después es análisis de riesgos, algoritmos que evalúan y predicen riesgos de finanzas, seguros y otros campos. Y por último, optimización, y eso es algoritmos que buscan la mejor solución para un problema como la ruta más corta o la asignación óptima de recursos. Después vamos con automatización, mm, que igual son tres partes. La primera es control de procesos, algoritmos que regulan y controlan procesos industriales como la temperatura, la precisión y el flujo. Después es la robótica, algoritmos que controlan y coordinan movimientos de robots en entornos de fabricación y logística. Y por último es automatización de oficinas, algoritmos que automatizan tareas administrativas como la gestión de documentos y la respuesta a correos electrónicos. Y por último es la inteligencia artificial, que igual son tres partes. El aprendizaje automático, algoritmos que permiten a las máquinas aprender de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Procesamiento del lenguaje natural. Son algoritmos que permiten a las máquinas entender y generar lenguaje humano. Y por último, visión artificial. Algoritmos que permiten a las máquinas interpretar y comprender imágenes o videos.
En resumen, los algoritmos son fundamentales en la amplia gama de aplicaciones, desde el procesamiento de datos y la toma de decisiones hasta la automatización y la inteligencia artificial. Y por último, los ejemplos de cuantitativo. Los ejemplos de datos cuantitativos son aquellos que se pueden medir, contar o expresar numéricamente. Estos datos se utilizan para escribir y analizar fenómenos, eventos o características de una población o muestra. A continuación, les proporciono unos ejemplos de datos cuantitativos. Uno de los ejemplos puede ser la edad. La edad de una persona se suele expresar en años, meses o días. También se puede el peso de un objeto o una persona puede medir los kilogramos, gramas o libras. También se puede la altura de una persona o objeto se puede medir en metros, centímetros o pies. Cantidades, la cantidad de productos vendidos, la cantidad de estudiantes en una clase, etcétera. El tiempo, el tiempo que tarda en completarse una tarea, el tiempo de respuesta de una pregunta. Y la velocidad de un vehículo, la velocidad de un proceso, o entre otras. Frecuencia, la frecuencia de un evento, frecuencia de una palabra en un texto. Y también los porcentajes. El porcentaje de votos obtenidos en un candidato, el porcentaje de estudiantes que aprobaban en un examen o no aprobaban. Estos ejemplos ilustran cómo los datos cuantitativos se pueden utilizar para escribir y analizar una amplia variedad de fenómenos y características. Bueno, acá termina mi presentación y acá me despido. Muchas gracias por su atención, profesor y compañeros. Este fue nuestra presentación de algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Soy Nicolás Pimentel de la Fuente y Montesinos Agustín Santiago. Muchas gracias por su atención. Bonita tarde o noche. Gracias.